Vamos a empezar, por favor, silencio. Vieni, Rufo. Cocchela esta che se va, cocchela. Cocchela, Rufo. Muy bien, Rufo, perfecto. Rufo el cane, espero. Rufo. Mira esa que se te escapa, Rufo. La tengo controlada. Ahora con el microchip. La próxima fase, el nanochip. Nada más grande. Rufo, vieni! Rufo! Da por ahí, Rufo. Rufo! Vieni qui! Vieni qui! Siéntate! Sí. Sí. Mira que te encierro en un cuarto oscuro con la Esperanza Aguirre una hora. No, te dije que te sientes, no que te hagas muerto. La Bianca es una pesada, pero de la buena, ¿eh? Esa que te comen el coco. Le voy a confesar algo. Tiene pánico escénico. Entonces me inventó a mí para aflojar al público. Y cuando sale ella, ya está todo el hielo roto. E la Bianca oggi nos va a hablar de la conciencia de manada, porque ella estudia la conciencia colectiva. Ella dice todo esto de la canalización, es que una cosa de que la mente está por todos lados, que no está en el cerebro, que está por todos lados, y que nosotros canalizamos, localizamos parte. Y yo soy canalizadora. Sí. Yo te canalizo, comandante Ashtar, Federazione Galáctica. Te canalizo las sesiones del Congreso. Te canalizo, si me cae bien, solamente. Te canalizo el Barça y el Madrid en directo. Y los 40 principales. Para que me viene, para. Ahí viene. Los 40 principales, para. On the floor. On the floor. Alejandro. Roberto. Carlite. ¿Ves cómo te canalizo? Yo tengo esta
esta manata de ovejas, que son todas blancas, pero hay una que es negra. Y esta me tiene a mal traer. Está privada. Esa juega todo el día. La otra le tiene miedo al cane. Y la otra no le tiene miedo al cane. Se escapa. Se me escapa a mí, se le escapa a Luz también. ¿Sabe lo que pasa? A esta le crece la lana. Por eso nosotros la cogemos y la esquilamos. La oveja negra no le crece la lana. Entonces la dejamos libre. ¿Sabe cómo se llama la oveja negra? Es bianca. Así está la oveja. Así estamos todos nosotros. Pero a mí no me gusta esta situación. Me han dividido, me han separado de mi manada. Ahora me peleo contra mi propia sombra. Estoy nadando en la incertidumbre, atrapado. Dando vueltas siempre sobre lo mismo. Es que sin ellos, sin mi manada, no puedo evolucionar. Y así estaré. Mientras no encuentre a los míos, acompañada de mi sombra. Debilitado, confundido, domesticado. Mirándome en mi propia sombra y peleándome contra mi propia sombra.
Muchas gracias por recibirme con un aplauso. Eso me ayuda a mí a eliminar el pánico escénico. Pues hoy vamos a hablar un poco de uno de los niveles de conciencia, la conciencia de manada, porque no nos olvidemos que somos animales, somos mamíferos, somos primates, aunque muchos nos hagan creer lo contrario. Y como todos los organismos, tenemos distintos niveles de conciencia. Hay una conciencia que empieza en cada una de nuestras células, que es la conciencia del organismo, del ser vivo. La célula tiene conciencia de sí misma porque de esa manera puede separarse de alguna manera de los otros microorganismos que pueden comérsela o de lo que es el alimento que tiene al exterior. Entonces tiene cierta conciencia de sí. Luego se va ampliando esta conciencia. Nuestro cuerpo es un superorganismo, está formado de varios organismos unicelulares. Nuestras células con nuestro ADN, bacterias y virus forman nuestros órganos. De cada 10 seres unicelulares, 9 son bacterias que no tienen nuestro ADN. Bacterias que cogemos del medio ambiente, bacterias que nos pasamos entre nosotros. Hay una conciencia de colonia, las bacterias y también las células que forman familias porque tienen su especialización. Por ejemplo, las neuronas, que son células de nuestro cerebro, reconocen a otras neuronas como parte de su manada, de su familia, y a otros microorganismos los reconoce como seres extraños. Hay una conciencia colectiva de las neuronas. Lo mismo las colonias de bacterias, se reconocen entre sí. Esta es de mi familia, esta hace las mismas funciones que yo, y esta otra puede ser enemigo. De todo este cotarro que es el cuerpo, que tiene conciencia de sí mismo, más allá de nuestra conciencia ordinaria. Los seres humanos también tenemos conciencia de un yo, que la solemos identificar con nuestro cuerpo. Este es el yo. Es una conciencia bastante limitada, porque en realidad el ser es mucho más allá del cuerpo. Pero bueno, nos identificamos con este cuerpo, con este vehículo. Ese es un nivel de conciencia que tenemos. Y siguiendo un poco más arriba, como todos los mamíferos, tenemos conciencia de manada. La manada es el grupo de individuos con los que solemos convivir más a menudo. La familia. Y en muchos casos los compañeros de trabajo son nuestra manada, porque nos pasamos muchas horas del día tal vez en otros grupos que no son nuestra familia. Pero al pasar mucho tiempo con ellos, nuestro organismo los interpreta como parte de nuestra manada. Todas estas funciones que cumple la manada, que ahora las vamos a ver, están automatizadas por el cerebro. Cuando nosotros hacemos una acción muchas veces en la vida, el cerebro, que es muy económico, porque la naturaleza lo es, la naturaleza es muy económica, economiza energía, entonces automatiza los procesos que se repiten muchas veces, ¿sí? Como las adicciones, por ejemplo, si introducimos una sustancia muchas veces en nuestro cuerpo, ya entonces el cerebro automatiza la recepción de esa sustancia como algo natural y lo hace para ahorrar energía. No que cada vez que venga esa sustancia tenga que procesar toda la inteligencia del cuerpo, sino que como está muy seguido, pues la automatizamos, la hacemos inconsciente y la automatizamos. La conciencia de manada de los mamíferos
la tenemos completamente automatizada, porque desde hace millones de años que vivimos en manadas. Y esta conciencia se rige en su mayor parte por el cerebro primitivo. Ustedes saben que el cerebro ha evolucionado como en capas, ¿no? El cerebro más antiguo, que nos viene del tiempo de los reptiles, está en el centro del cráneo, y luego van surgiendo, ha ido evolucionando en complejidad hacia afuera. Y lo que más nos distingue de otros animales o de otros seres vivos es que los seres humanos tenemos un neocórtex, tenemos una capa relativamente nueva, que es la que procesa los estímulos más complejos que tienen que ver con nuestros procesos racionales. Cuando el cerebro primitivo es el que procesa todo lo que tiene que ver con nuestra supervivencia. Por ejemplo, las emociones que tienen que ver con el miedo, el instinto sexual y la agresividad, la violencia que tenemos los mamíferos. Somos depredadores, así que todos estamos dotados de funciones para ejercer la violencia, ya sea para protección del territorio o para colonizar nuevos territorios. Este cerebro primitivo sigue funcionando exactamente igual como si fuésemos reptiles o primates, o todo lo que fuimos antes de ser el Homo sapiens que somos ahora, o nos llaman el Homo sapiens los científicos. Homo sapiens sapiens ya somos, según ellos. Sí, Homo sapiens sapiens sapiens, no sé qué le van a poner después, pero parece que sabemos mucho, ¿no? Parece, ¿no? Este cerebro, los estímulos que manda el cuerpo no pasan por el neocórtex en muchos casos. Cuando tenemos un peligro inminente, algo que nos va a atacar, el cerebro primitivo envía la señal inmediatamente a todo el cuerpo, sí, y lo pone en alerta, y no pasamos por el raciocinio de decir, no, esta es una fiera virtual. Con lo cual, cada vez que vemos una película de terror, el cuerpo cree que es real lo que está pasando. Es el neocórtex el que después dice, no, es una película. Pero antes, ese estímulo a nivel químico y hormonal ya influyó en el cuerpo y en la memoria. Lo mismo que las alucinaciones. Cuando tenemos alucinaciones, el cuerpo las vive como situaciones reales y las guarda en la memoria. Y la memoria la usamos para tomar decisiones. O sea que consultamos esa base de datos para tomar decisiones. Y entonces, si tú has alucinado que has volado, pues en tu memoria quedará registrado para que has volado de verdad. Les dejo esto para que piensen que el proceso de toma de decisiones consulta un banco de datos de todas las películas de Hollywood que hemos visto en nuestra vida. ¿Qué pasa? ¿Murió este asunto? ¿Me pasa la flechita? Muchas gracias. Vamos a ver los procesos de la mente de manada, la mente colectiva, que sucede en todas las especies vivas, no solamente en los mamíferos depredadores. Esto es, voy a apagar la luz para que se vea mejor. Estos seres que vemos aquí son microorganismos, son una colonia de bacterias haciendo su proceso de mitosis.
que es una forma de reproducirse un poquito más aburrida que el sexo. Pues, a ver, ¿qué es lo que observamos en la conducta de esta colonia? Que hay una sincronicidad, una gran sincronicidad entre ellas, porque parece que hacen todas algo al mismo tiempo, ¿verdad? Esa sincronicidad necesita un sistema de comunicación en tiempo real, porque para que esta que esté acá se entere de lo que está haciendo esta otra de acá, tiene que haber un sistema de comunicación. Hay muchos campos de información. En este caso, la temperatura, por ejemplo, desencadena un proceso de mitosis. Pero vamos a empezar a pensar un poquito qué pasa con esto de la sincronicidad. Estos son metrónomos, no son organismos vivos. Fíjense lo que pasa. Están disparados todos a un tiempo distinto, pero terminan sincronizándose. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque hay un proceso en la naturaleza que se llama resonancia, osciladores armónicos, que es que las partículas que nos forman a todos, los átomos, ¿sí?, vibran en distintas frecuencias y esas vibraciones producen ondas de información. La naturaleza, la vida, ¿sí?, la vida tiene tendencia al orden. La destrucción tiende al desorden. Son dos fuerzas básicas de la naturaleza, la entropía y la negentropía. Estos son dos términos de la termodinámica, pero para que lo entendamos mejor, que para eso hacemos divulgación científica, digamos que los factores entrópicos desencadenan desorden, caos y destrucción, y los factores negentrópicos generan armonía y orden. Entre la lucha entre esas dos fuerzas, en la interacción entre esas dos fuerzas, en el intersticio, surge la vida. No puede haber vida si no hay destrucción. En el caso de la Tierra y todos los seres vivos que la habitamos, nosotros vivimos gracias a que hay un gran centro entrópico y caótico que nos está enviando caos, que es el Sol. El Sol es una tremenda explosión de fisión nuclear, de hidrógeno. Está todo el tiempo en un caos aleatorio y al enviar esa información a la Tierra, ella reacciona y este centro entrópico le obliga a armonizarse, a autorregularse, y eso es lo que sostiene la vida. Gracias al caos del Sol, nosotros podemos estar vivos. La vida necesita también de la destrucción, pero lo vivo siempre tiende al orden, a un orden que se da en muchos casos, aunque no nos demos cuenta, se produce orden. El video anterior, que tendría que funcionar, a ver si lo puedo poner de nuevo. Ahí. Estos son estorninos, son pájaros volando sobre Roma. Fíjense qué figuras bonitas forman y qué sincronizado el vuelo, ¿verdad? ¿Cómo hacen para comunicarse entre ellos y volar todos hacia la misma dirección, sincronizarse? Antes se pensaba que esto
se realizaba a través de un seguimiento que hacían los animales de los campos electromagnéticos. Pero ahora se sabe que esto es masa crítica. Ahora se habla mucho de la masa crítica, ¿no? Yo les voy a explicar qué es la masa crítica en los seres vivos. Es una herramienta que tiene la naturaleza para la supervivencia y la evolución de los seres vivos, y trabaja así. Cada uno de esos pajaritos en algún momento decide ir para allá o para acá. Cuando más del 50% decide individualmente ir hacia la misma dirección, la señal de ese plus del 50% llega automáticamente y a una velocidad mayor que de la luz, teóricamente, todavía falta demostrarlo, a que todo el conjunto realice el vuelo en la misma dirección. Tenemos muchos más ejemplos de masa crítica en la naturaleza. Esta la voy a poner de nuevo. A ver. Bien, esta es una medusa abisal. Son seres que viven a grandes profundidades bajo el mar. Estas son las medusas que se encienden y se apagan, ¿verdad? Bueno, se las ha estudiado en profundidad. Y esas luces que tienen las medusas son bacterias, son colonias de bacterias. Curioso, cuando más del 50% de la colonia bacteriana decide encender, se encienden todas. Si solo el 49% ha decidido encender la luz, el animal todo permanece apagado. Hay un campo de información subyacente en tiempo real, inmediato, que las comunica a todas. Esta foto, que los que me conocen en Facebook ya la han visto, es un cardumen de sardinas formando entre todas la figura de un depredador. Esta foto es real, es de la National Geographic y no tiene absolutamente ningún truco. Este es un sistema de protección de las especies ante depredadores. Pero claro, tiene que haber una gran coordinación entre ellas para formar esa figura, porque ellas no se ven de afuera. ¿Cómo lo hacen? Aquí tenemos otro caso de flamencos. Es una foto real de la National Geographic, no está tocada, son flamencos formando un flamenco gigante. Cosas que nos hacen pensar que existe una inteligencia subyacente que puede ver esta macro, que puede ser consciente. Sin embargo, es un proceso totalmente natural, que yo no le atribuyo a ningún dios, pero porque no soy religiosa. Ni siquiera me considero atea, porque no sigo ningún dogma. Siempre me gusta la ciencia porque deja la puerta abierta. Fíjense que la ciencia, hay un malentendido en realidad de lo que es la ciencia. No es que la ciencia afirme esta es la verdad porque lo hemos comprobado, no. La ciencia dice esto es verdad hoy, hasta que se compruebe lo contrario, lo cual deja la puerta abierta para que sigamos buscando y sigamos por lo tanto encontrando. La religión y los dogmas, en cambio, y englobo dentro de la religión a todas las ideologías que andan dando vuelta, la New Age y un montón de cosas que están surgiendo en el mundo de la espiritualidad, nos muestran una verdad única. Lo que dice la Biblia, esto es así. No te dicen, esto es así, pero podría ser de otra manera, como te dice la ciencia. Dicen, esto es así y punto. ¿Qué es eso? Un factor limitante para que sigamos buscando y creciendo. Nos cortan la posibilidad de buscar, de indagar más allá y por lo tanto descubrir.
nos ponen un velo que no nos deja avanzar. Parcializan nuestra percepción de la realidad con la única intención de manipularnos. No hay otra intención. Cualquier libro de historia, inclusive oficial, relata esta verdad de que las religiones desde sus inicios han sido utilizadas para el control social. Vamos a ver por qué nos juntamos en manada. Porque ya les digo que la naturaleza es tan económica que no hace nada de más. Entonces, ¿por qué existe esta situación, este fenómeno de que nos juntemos entre nosotros y no que seamos unos seres solitos? ¿Lo hacemos solo para reproducirnos? No, lo hacemos por muchas más cosas. Una de las cosas, y la principal, es la protección de los genes. La manada sirve para que haya una biodiversidad de genes que van a servir para reproducir al ser vivo. ¿Qué es lo que quiere la naturaleza? La naturaleza quiere seres nuevos, únicos, diferentes y que se sigan reproduciendo y sigan creando diversidad. No existen dos seres iguales en la naturaleza, ni en el mundo vegetal, ni en el mundo animal. Estas son mujeres yavanté que una vez al año hacen un intercambio genético con otras tribus, porque si no, se produce la endogamia, y empieza el síndrome de Down. ¿Por qué? Porque la naturaleza quiere la diversidad, quiere seres nuevos. Entonces quiere que haya un intercambio de bacterias entre los seres y quiere que haya un intercambio genético. Entonces las yavanté una vez al año se llevan comidita, van a comprar machos y se llevan de vuelta el semen a su tribu con otro ADN. Otra de las funciones de la manada nuestra es la efectividad en la caza. Los hombres que cazaban mamuts, se necesitaba 40 individuos para cazar un mamut. Imagínense semejante bestia, sin armas, Entonces necesitaban juntarse, ir juntos para cazar. Luego tenían que llevar las presas, que eran grandes pedazos de carne, a la tribu. Y para eso se necesita gente. Otra de las funciones de la manada es la estimulación sexual. Aunque nosotros no nos damos cuenta, entre todos nos estimulamos sexualmente. Yo, por ejemplo, hoy me puse guapa, para que todos tengan ganas de salir de acá y crear diversidad. Por ejemplo, lo vemos en los equinos. Todas estas cosas que les digo las podemos ver, las podemos ir a comprobar observando la naturaleza. Las hembras de los equinos se estimulan mutuamente dándose pequeños mordiscos, se lamen, para estimular sexualmente al resto de las hembras y ponerlas en estado receptivo. La manada, también una de las funciones de la manada es la cría asistida. Siempre que nace un bebé viene la abuela, la tía y ayudan a criar. Y viene la abuela y le dice, si el bebé te llora no lo coque, lo deja ahí que llore hasta que se muera, se aprende. Y la otra dice, lo tienes que coger porque te necesita amor y contacto. Y tú como madre primeriza no sabes qué hacer. ¿A quién no le pasó esto? Pero hay una cría asistida y esa es una de las funciones de la manada. Luego, la protección. Los mamíferos solemos todos repetir esta situación cuando viene un depredador a comernos. Se ponen las crías y las hembras en el centro y los machos alrededor. Generalmente formamos círculos, así como las sardinas forman esas formas para hacer creer a los depredadores, yo soy un depredador, no soy un grupito de sardinas.
nosotros tomamos esta forma generalmente circular, los mamíferos, ante el ataque de un depredador. Curioso porque lo podemos observar en las fotografías aéreas de las concentraciones masivas de personas, de que cuando hay algún atentado o algo, enseguida nos formamos en círculo. Y generalmente las mujeres suelen ir instintivamente hacia el centro. También la otra función de las manadas es la regulación de la temperatura de los individuos. Nos calentamos entre nosotros. Y aquí hay una cosa fundamental para nuestra supervivencia aún hoy, que es el abrazo. El abrazo es el intercambio de bacterias. Nuestros cuerpos necesitan bacterias nuevas todo el tiempo. Ya lo habrán visto algunos de los videos, no sé, no lo quiero repetir, pero para el que no lo haya visto, si yo vengo y le doy la mano a Arthur, que es un angelito, venido a la tierra, en este contacto que hicimos, millones de sus bacterias están empezando a copular con las mías. Es verdad, rápidamente. Y están formando nuevas colonias de bacterias en mi cuerpo. Y las mías, en las de él. ¿Todo bien? Quiere decir que nosotros vivimos gracias al contacto con los demás. De hecho, si a un ser humano lo aislamos de la manada, se muere. Se muere. Puede aguantar unos años, pero termina muriéndose. Porque necesita de todas estas funciones, pero sobre todo del intercambio bacteriano para mantener la salud. Tenemos que besarnos más. De verdad. Tenemos que abrazarnos más para contagiarnos bacterias. Además, al contagiarnos bacterias, nos estamos inmunizando de muchas enfermedades. Por ejemplo, tú puedes tener una enfermedad que yo no haya tenido contacto. Tú me la pasas y al pasármela, mi sistema inmunológico reacciona y crea la defensa. Yo nunca más me voy a enfermar. Gracias a ti. Linda? Aparte, hay un intercambio obvio a nivel cuántico de átomos. Sin hablar de energía, porque no es mi línea. Pues nos estamos intercambiando átomos permanentemente. ¿Y qué pasa? Los átomos nunca mueren. Nunca mueren. Hay átomos que llegan a salir del planeta Tierra. La Tierra expulsa átomos hacia el exterior y también trae del cosmos. Pero los átomos que nos forman no mueren nunca y viajan. Y entonces ustedes ahora están empezando a formar mi cuerpo con sus átomos y yo les estoy pasando átomos a ustedes y como nunca mueren, puede ser que yo tenga en la uña del dedo del pie un pedacito de Napoleón Bonaparte o la nariz de Cleopatra, aunque sean, no sé, 30.000 átomos, pero en todo este campo de átomos, en este campo cuántico en el que vivimos, como no mueren, nos van formando. Son sistemas, vivimos en ecosistemas que a su vez forman parte de macrosistemas y al final está todo unido. Esta situación de que tú eres tú y yo soy yo y somos dos seres divididos es simplemente una ilusión perceptual. Pero no voy a entrar en esa porque tengo una conferencia sobre qué es la realidad, que la pueden ver en YouTube, que explica muy bien este tema. Luego hay otro fenómeno en la naturaleza que se llama extigmergia. Que es que, esto lo podemos probar en casa. Un terrario, una pecera puede ser con tierra, y colocamos dentro 3 o 4 hormiguitas que nos encontramos por ahí en la calle.
en el campo. Y si las observamos, estas hormiguitas, ¿conocen a la chola? Sí. Estas hormiguitas, bueno, la chola fue parte del experimento, por eso tiene su mérito la chola. Las hormiguitas no hacen nada, si son 3 o 4 en el terrario están más perdidas que... ¿Cómo era? No sé qué, en el Día del Padre. En el Día de la Madre. Adán en el Día de la Madre. Pero si colocamos más cantidad de hormigas, sucede un fenómeno sorprendente. De un momento para el otro se ponen a fabricar un hormiguero, se ponen a construir, sin la intervención de un líder, sin una orden, simplemente porque son mayor cantidad. Ojo al piojo, ¿eh? Estamos en un momento muy importante, ¿no? Hoy es el 15M. La masa crítica se produce con más del 50% de la manada. Otra cosa fantástica que sucede es que la masa crítica, estos fenómenos de masa crítica en la naturaleza, han sido el origen de la democracia. Hay algo muy claro que podemos observar en los renos, en los ciervos. Cuando ellos van a pastar, tienen su macho alfa, porque al igual que nosotros, la mayoría de los mamíferos siguen a un alfa, que a veces depende de las especies, a veces es una hembra también, pero suele ser un macho. Y los humanos también, porque somos primates, entonces respondemos instintivamente a un líder. Todos tenemos eso metido dentro de manera subconsciente. Y si no lo encontramos, lo vamos a ir a buscar como sea. Porque la orden viene del cerebro primitivo, no pasa por el racional. Aún la persona que se crea más libre y más inteligente y más libre pensador va a tener una necesidad biológica de encontrar un líder. Pero ¿cuál es la función del líder de una manada? En la naturaleza los líderes son los especímenes más fuertes y que tienen más experiencia de vida. Y su función principal es la protección. ¿Es eso parecido a nuestros políticos? ¿Nos protegen? ¿Qué pasó? Los renos, los ciervos, todos los cérvidos tienen una costumbre muy bonita que demuestra que la democracia es un fenómeno natural. Ellos van a pastar, van con el macho alfa. Generalmente el macho alfa lo que hace es ir pastando, pero ir formando, va caminando en círculo alrededor de la manada, oteando a ver quién viene. Y los vamos a ver que ellos pastan y baja uno la cabeza y el otro levanta, mira a ver quién viene, baja y come, y el otro se sincronizan en un sube y baja de cabezas para proteger al resto de la manada. El macho alfa protege, vigila, y de repente cuando cae el sol se sientan todos. Algunos se sientan mirando para allá y otros se sientan mirando para acá y otros se sientan con la cabeza hacia allá. Lo podemos comprobar con fotos de un antes y un después. Le vamos sacando a los ciervos una sesión de fotos cuando están sentados. Cuando llega el momento de irse hacia otro lugar, se levantan y no siguen al macho alfa. Todos van hacia la dirección hacia la cual la mayoría se han sentado mirando. Quiere decir que se toman un momento al sentarse para tomar una decisión que parte de una decisión individual y luego se hace colectiva, porque luego al final todos van para allá. Esto es muy importante. Los movimientos masivos y globales surgen de las decisiones individuales sumadas en cantidad. Así sucede en la naturaleza.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Queremos un cambio, ¿verdad? Queremos hacer un cambio, ya estamos todos repodridos de lo que está pasando, ¿o no? Pero primero tiene que haber una decisión individual. Y luego tiene que coincidir con más del 50%. Para que todos, porque la masa crítica se da en manada y en especie. Se da en toda la especie. Hay fenómenos de masa crítica que se dan en toda la especie completa. No importa si estén del otro lado del Atlántico o donde sea. Porque es un fenómeno natural de evolución. Por ejemplo, los fenómenos globales de especie, la masa crítica de especie, lo que sería en nuestro caso toda la humanidad, se dio muchas veces. Sucede casi todo el tiempo. El descubrimiento del fuego fue simultáneo en América como en Asia y en Europa. Al mismo tiempo todos empezaron a hacer fuego, porque era una necesidad evolutiva en ese momento. Grandes movimientos migratorios se han hecho simultáneamente en muchos lugares del mundo. Y ahora, ¿cuál es el fenómeno que estamos realizando los humanos? Evolutivo y a nivel global. A ver si alguien se atreve a observar. La elevación de la conciencia por aquí. ¿Cuál es el fenómeno que estamos creando? Spanish Revolution. No, estoy hablando de la humanidad, entera. La globalización. Globalización. No, esfera. Por ahí vamos. ¿Alguien más? Hemos creado unas redes de comunicación increíbles. Nos estamos intercomunicando a nivel hipercomunicación. Y todos estos sistemas de hipercomunicación que hemos creado tienen tendencia a complejizarse hacia la transmisión de información en tiempo real. ¿Eso qué significa? Sincronicidad. Quiere decir que según los parámetros de la naturaleza, estamos llegando a un momento donde parece que la naturaleza necesita que la humanidad realice un acto sincrónico. ¿Sí? Es una teoría, ¿eh? Bien. Vamos a ver el caso de la masa crítica. Este pichi que está acá está diciendo, cómeme. Es una carnada, ¿verdad? Este experimento lo pueden hacer en casa. Necesitan un poco de tecnología, que es un pez simulado a control remoto, que lo puedan manejar con la mano. Entonces colocamos en un ángulo de la pecera. Este experimento se ha realizado en varias universidades del mundo con los mismos resultados científicos. El pez, la carnada, un pez a control remoto, y ponemos solamente 3 pececitos. Entonces, hacemos que este pez nade hacia la carnada y los 3 van a seguir al alfa. Si el alfa, unos momentitos antes de llegar a la carnada, en realidad lo que harían todos los peces es ir directamente a la carnada y comérsela, pero al remoto lo mandamos hacia otro lugar. Estos 3 lo siguen porque su instinto les hace seguir a los peces que van por delante, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ponemos más peces en la manada? En la pecera, perdón. Estamos hablando de cantidad de individuos, ¿sí? Pues, espérate. Ay, le sacó todo el truco. Bueno. Pues el pez lo mandamos para arriba, pero como son más cantidad, toman una decisión que siempre es la más inteligente. En la naturaleza, las decisiones colectivas suelen ser las más efectivas. Se van todos a comer.
Yo soy una típica oveja de manada. Es más, hasta me pusieron en esta situación acostumbrándome a que me parezca correcta mi situación. Con eso de la Biblia, ovejas del Señor. Desde la Biblia hasta todo lo que me han inculcado hasta ahora. Poco a poco me he dado cuenta que es más fácil aceptarlo todo sin chistar. Si haces algo diferente, todos te juzgan y te condenan. Así que es más fácil aceptar que cuestionar, para que la manada no se te vuelva en contra. Es más cómodo dejarme arrastrar de un lado para el otro. Pero fundamentalmente lo hago, y confieso, porque me muero de miedo. Tengo miedo que el perro me muerda. Y por eso acepto ir hasta el mismísimo matadero. La única oveja que sobrevivió es la oveja negra, porque a ella no le crece la lana. Entonces no tiene interés para los pastores y la dejan libre. Yo toda la vida acepté esta situación, pero no sé qué me pasa. Algo está cambiando. Ahora empiezo a pensar qué pasaría si logro que a mí misma no me crezca la lana. Pues buscamos soluciones a nuestros problemas que a veces están aquí nomás, adelante, no las vemos o no nos dejan verlo, porque nos ocultan, ¿verdad? Personalmente, lo que les voy a decir es una opinión totalmente personal. Una de las estrategias más exitosas del control social ha sido separarnos de la naturaleza. Y nos han separado a tal nivel de que pensamos que el hombre no es la naturaleza. Está en nuestros coloquios, está en la forma de hablar coloquial, ¿no? Pensamos que lo que construimos nosotros a nivel tecnológico no es naturaleza. Personalmente pienso que eso no es verdad. ¿Por qué? Todos los organismos se dedican a hacer alquimia con los elementos que hay en el medio ambiente. Absolutamente todos. Desde una célula hasta una ballena. Y el ser humano también. O me van a decir que todos los materiales metálicos y todo eso que fabricamos son cosas, materias primas que vienen de Marte. No, son de la Tierra. Lo único que hacemos es mezclarlas entre sí y crear más diversidad. Desde mi punto de vista, la tecnología también es parte de la naturaleza. Por lo tanto, las redes de comunicaciones que está creando el ser humano son parte también de todos estos satélites y todas las cosas que tenemos. Son fenómenos naturales. Pero es una opinión propia. Ahora, ¿quién puede demostrar que la tecnología no es naturaleza? ¿Quién puede demostrarlo? Sin embargo, todos lo creemos, ¿verdad? Decimos, esto es natural, esto no es natural. Como un ser que es naturaleza, porque eso no nos cabe duda, que el ser humano es natural, ¿verdad? Estamos hechos de la tierra, de los elementos químicos que hay en la tabla periódica. Entonces, ¿cómo un ser que es natural puede crear algo que no es natural? La naturaleza tiende al orden. Yo les decía que es esta fuerza entre la entropía y la negentropía, ¿verdad? Y el orden, por lo tanto, se da de forma natural en todo lo vivo. Hay una tendencia al orden. Se produce espontáneamente el orden cuando las cosas se dejan solas, decía un filósofo chino, Zhuangzi. Esto es Bangkok, una zona de Bangkok. Allí no hay ni semáforo ni hay policía de tránsito.
Es el lugar del mundo donde menos accidentes de tráfico hay. No chocan. Y no hay control, ¿eh? Pero no chocan. Es un orden espontáneo. Todos los seres vivos tienden al orden de forma natural. Claro que esto no lo podemos proponer en Madrid, porque se imaginan. Pero ¿saben por qué no lo podemos proponer en Madrid? Porque nuestras cabezas ya están programadas para funcionar con el control. Si nos hubieran dejado libres desde el principio, sin control, hoy no tendríamos que pagar tanta multa de tránsito. También hemos estudiado a los insectos, porque son más fáciles de estudiar en realidad. Y hemos descubierto que, por ejemplo, en los casos de peligro, aquí como factor de peligro lo que hemos hecho, esto lo hicimos en la Universidad de Toronto. Le hemos puesto simplemente un ventilador caliente a las hormigas como factor de peligro, ¿sí? Viento caliente. Entonces vemos que cuando se asustan poco porque le metemos poca velocidad al ventilador, las hormigas salen más o menos la misma cantidad por un lado que por el otro para escapar de la zona, ¿eh? El viento se lo tiramos acá en el centro. Pero si le ponemos más calor y más viento, rompen la simetría al escapar. Y eso lo hacemos los mamíferos también. ¿Por qué? Porque nuestros depredadores, a través del tiempo, van aprendiendo nuestras conductas. Atención a lo que voy a decir. Nuestros depredadores van aprendiendo con el tiempo nuestras reacciones y nuestras conductas. Pero de repente, si nosotros le cambiamos el chip, se desorientan. Entonces, las manadas, cuando viene un ataque, no salen disparadas todas para el mismo lado, porque entonces el depredador va a decir, sí, como siempre salen disparadas para allá, vamos para allá que las agarramos. Rompen la simetría del grupo para desorientar a los depredadores. Lo hacemos los mamíferos también. A ver si empezamos a practicar un poquito esta historia. Porque las respuestas que estamos teniendo son fáciles de depredar, ¿verdad? Siempre son las mismas. Derecha, izquierda, quejar, hacer cartel. No lo estamos desorientando. Ellos saben que vamos a hacer eso. Saben exactamente el nivel de respuesta que les vamos a dar a sus estímulos. Porque si no nos hubiesen desconectado de la naturaleza, romperíamos la simetría. ¿Qué pasa, Pichi? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, otra cosa que existe es la inhibición de la agresividad, cosa que les recomiendo a todo el mundo. En esta época en que nos estamos poniendo todos muy locos, no hay nada de malo en enojarse, porque las emociones están ahí para expresar, para ser expresadas. Yo, cuando estoy enojada, puteo como la mejor, pero yo no me voy a enfermar de cáncer, por no expresar mis emociones. Sin embargo, si yo me enojo, puedo enojarme de una forma de no faltar el respeto a la persona. Pero si yo me enojo con él, le quiero poner un límite, le digo, mira, estoy podrida, estoy hablando de mí. Y estoy siendo coherente con lo que siento. Porque creo que lo que hiciste tú a mí me afecta. Hablo de mí. Y me enojo contigo. Cuando se me pasó la bronca, sigo siendo tu amiga. No tengo por qué enojarme contigo. Simplemente te estoy expresando una emoción que estoy sintiendo, lo cual es practicar la coherencia. Llorar cuando tengo ganas de llorar, reírme cuando tengo ganas de reírme. Eso es naturaleza. Fíjense, los animales expresan todas sus emociones y no por eso se pelean. Los perros de mi barrio, mi perro, que es un chulito, que es el macho alfa, se cabrea.
y se cabrea con sus mejores amigos y le muestra los dientes porque se enoja por ciertas situaciones, pero al otro día los ve jugando en la playa. Simplemente se están comunicando coherencia. A ver si empezamos a volver a la naturaleza. Las emociones están allí no para controlarlas. Controlar las emociones es enfermedad. Hay mucha estupidez por ahí de gente que está diciendo, sin ninguna base científica, que tenemos que transmutar las emociones y no sé qué. Somos seres humanos, somos mamíferos, y las emociones, la función que tienen las emociones es de comunicación, porque aseguran la supervivencia de la manada. Cuando un perro mueve la cola, los demás se tranquilizan, porque ven que hay alegría. Pero cuando un perro sube la cola directamente así, dura para arriba, el resto de la manada advierte que hay un peligro, entonces se ponen todos alerta. Nos comunicamos las emociones. ¿Por qué se creen que hacemos gestos? Cuando nos reímos la boca se nos pone así. Porque hay una necesidad de comunicar las emociones. Son para nuestra supervivencia. La transmutación de la ira en amor, hay muchos que se llenan la boca con esa cosa, lo podrán hacer seres superiores. No sé, habrá que estar iluminado para transmutar la ira en amor. Yo lo que tengo que hacer es descargar la ira de mi cuerpo primero, después podré sentir amor. Pero toda esa toxina que me produce la ira, la tengo que descargar, aunque sea encerrándome con un almohadón. Pero las emociones hay que sacarlas para afuera, como la primavera. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera, decía una canción en Argentina. La inhibición de la agresividad, tenemos técnicas animales, instintivas, para no llegar a la destrucción inútil. Ya lo vieron mucho en los perros, que se pelean, pero siempre hay uno que baja la guardia, baja la cabeza y dice, vale, acepto tu autoridad, y ahí se terminó. Y no se matan, no llegan a matarse entre sí. Y nosotros tenemos esas costumbres que todavía se utilizan en Japón, que es bajar para decir, está todo bien, no habrá agresividad entre nosotros porque yo acepto que tú tienes cierta autoridad sobre mí, acepto tu ser, ¿sí? Entonces me pongo, y tenemos esa costumbre de bajar, ¿verdad? De bajarnos, eso nos viene de que somos animales. Aquí vemos otra. Las visitas que se hacían entre tribus y luego pasaron a reinos y feudos también tienen que ver con el intercambio de la diversidad. Los reyes entre ellos no se casaban solamente por tener que la familia tenga más territorio, sino para que haya diversidad, porque no sé si ustedes saben, o los que les interesa la historia, que en la época feudal había muchísimo síndrome de Down, porque las familias eran muy endogámicas, se casaban entre primos, hermanos y tal. Pero las visitas a otros países, a otros reinos, aseguraban una biodiversidad biológica. Estuve vigilando de cerca los movimientos de la oveja negra para ver cómo se la monta. Lo que hace es que está todo el día jugando, juega. Pues vamos a jugar. Les probamos un jueguito. A ver, ¿hablamos volumen, Gastón, o no? Bueno, bajo volumen, entonces, con lo que hay. En Argentina decimos, lo atamos con alambre. Bueno, les propongo lo siguiente. ¿Se acuerdan del vídeo de los osciladores armónicos? ¿Sí? Pues nos vamos calentando. ¿Quiénes de ustedes van a ir a la manifestación? Levanten la mano. ¿Cómo está la manada desincronizada,
que tendemos a hacer cosas sincrónicas y nos ordenamos, nos armonizamos entre nosotros y estamos siempre comunicándonos cosas. Ahora vamos a hacer un ejercicio de vibración armónica y les voy a proponer una sola ley para este juego, la cual es: dejémonos de juzgar lo que hace el de al lado y podamos practicar algo que nos es muy necesario para la salud, que es la catarsis. Soltar un poquito las emociones. No lo hacemos nunca. Siempre estamos pensando qué va a decir este de mí. Aprovechemos ahora, y si todos prometemos que nadie va a juzgar al de al lado, pues a lo mejor nos sentimos más liberados. Podríamos romper esa, porque si no podemos romper esa simple atadura de ser quienes somos y expresarnos, pues ¿qué vamos a lograr? ¿Qué queremos lograr saliendo a la calle con carteles? Jugar, el niñito interno, nos ayuda a la salud. Entonces les pido que me acompañen. Vamos a hacer un ejercicio. Este es un ensayo, no pasa nada, solo un ensayo. No tiene por qué salir bien. Vamos a dividir la sala en 4. Este grupo de aquí hasta esta bella señorita que está sonriendo aquí. Linda. Va a ser el grupo número 1. Entonces, este grupo, lo único que les voy a pedir es que repitan el sonido que yo voy a hacer y lo sigan, porque los demás van a cantar otra cosa, pero ustedes se tienen que quedar ahí, no se tienen que perder, ¿vale? Entonces este grupo va a ser bomba, bomba, bomba. Ahí va. ¡Qué afinados! No hay ninguno que desafine. Es como un W, bomba, no bomba, a ver si todavía me cagan por terrorista. Bueno, aprovechen para ir respirando y soltando ese bomba lo más lindo que puedan, Bueno. Este grupo de por acá, todo este de aquí, les va a mandar el sonido hacia el bomba, dirigido hacia allá. Y va. ¿Les gusta? De aquí hasta ahí, bien fuerte para que se mezcle con... Ahí tenemos más fuerte.
más power? ¿Se dieron cuenta de la armonía que hay? Bueno, yo soy música, entonces yo cuando hay alguien desafina, se nota, ¿no? Si hay músicos aquí, ¿hay algún músico aquí? Yo me llamo Bianca, ¿y tú? No, yo no. ¿Han desafinado? No. Había una armonización increíble, ¿eh? No suele suceder. ¿Quiere otro músico? ¿Otro músico por aquí? Allá hay una chica que lindo. Vamos las chicas, vamos las chicas. ¿Han desafinado, doctora? Qué lindo, ¿no? Qué linda armonía se dio. Sin embargo, habiendo solamente 2 músicos en la sala, han afinado todos. Si yo escucho, ustedes también pueden escuchar una grabación de las tribus africanas cuando cantan, no podés encontrar una sola voz que desafine. ¿Te has fijado en eso? Es increíble, ¿eh? Este orden se da de forma natural, aunque no hayamos nunca estudiado música. Cualquiera podría agarrar para cualquier lado. Si yo canto la, la, alguno podría cantar la, la, pero todos nos hemos armonizado. Esto fue solo un ensayo. Entonces ahora vamos al show. Si les parece bien. ¿Sí? Sí. Vale, genial. Es que yo me crié en Brasil. Entonces esto es samba. Haga el samba. Bonitinho. Meu amorzinho. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ahí va. Oh yeah. Oh yeah. Momento. Se me fueron del ritmo. Se me fueron como quedando. ¿Por qué? Porque no estamos a onda brasilera. Hay que engancharle. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. ¿No se me quiere? Oh yeah. Oh yeah. Ahí va. Oh yeah. Oh yeah. ¡Ay, qué duro! Oh yeah. ¡Carnaval! Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh Fantástico, qué buen grupo aquí, ¿eh?
En Barcelona hice esto hace un tiempo y terminó la gente bailando arriba del escenario. Porque se engancharon, como ellos, que estaban ahí, que ya no... la silla quema, ¿no? Pues estas cosas son muy bonitas porque se han fijado que hemos logrado hacer una canción armónica entre todos, con diversidad, porque unos cantaban una cosa, otros cantaban otra. Somos una humanidad que está unida en la diversidad. Todos somos uno, pero en la diversidad. No es que todos somos iguales. Nos están llevando a que seamos todos iguales. Pero la naturaleza necesita de la diversidad. Yo les agradezco muchísimo porque no saben lo bien que me hace a mí que todos estén cantando, porque armoniza mi cuerpo y me sana. Yo después me quedo tan cargada de energía que no puedo dormir. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Espero no haberles desilusionado. Y espero verles en la próxima conferencia mía en Medellín el día 4, 5 y 6 de noviembre. Y si alguno está por Barcelona, el 29 de noviembre es la presentación de mi libro en Barcelona. Bueno, si quieren, hacemos una ronda de preguntas. ¿Hay tiempo? Sí. 15 minutitos o 20. Ay, aquí un chico me va a hacer una pregunta. Ok. ¿Tú llevas el micrófono para la mesa? Vale. Permítanme sentarme un ratito que... Hola. Aunque no lo parezco, soy un poco vieja. Hola. Pues al ataque. No tengo una, tengo unas cuantas que voy a ir apuntando. Algunas son más preguntas y otras son comentarios, ¿vale? Cuando has hablado de la masa crítica, por un lado tiene, o sea, le veo el sentido al 50% más 1, ¿vale? De hecho hay fenómenos en el cuerpo humano que responden a la ley del todo o nada, ¿vale? Pero, hasta donde yo sé, hay un efecto que se llama el efecto Maharishi, que conocerás, también conocido como el efecto del centésimo mono. No sé si has oído hablar, Greg Braden lo expone bastante. Han hecho un montón de experimentos por todo el mundo, con personas y con animales, y no necesariamente juntos, ¿vale? En los que calculaban el número que se necesitaba de personas o de animales para que se diese de forma espontánea el efecto Maharishi o de centésimo mono. Y calculaban, determinaban esa masa crítica mucho menos que en un 50%. De hecho, la determinaban en la raíz cuadrada del 1% de esa población dada, como para que se empezaran a notar cambios significativos en el total, ¿vale? Obviamente, a mayor número de gente, más rápido y más potente es el efecto, ¿vale? Eso uno. Dos, hablabas de... Déjame que te conteste vale, porque sí. así... Dale. Claro, sí, hay distintas teorías, evidentemente, pero en los casos que he estudiado yo, que tienen que ver sobre todo con los insectos, con las bacterias y con los mamíferos, es más del 50%. Puede ser que en otras especies estudiadas... Solo una pregunta por persona. Bueno, solo una pregunta por persona. Entonces, puede ser que esta gente del centésimo mono haya estudiado otras especies que las que estudiamos nosotros en las universidades. Pero no descartó, puede ser que sus resultados hayan dado otra ecuación. Sí, de hecho, el efecto del centésimo mono es en monos, que son mamíferos, y en personas. Ajá. Entonces,
Pues habrá que tener en cuenta las dos teorías y todas las que surjan. Hay que tener en cuenta toda la información. Siempre nos va aportando algo positivo. ¿Quién más? Levante la mano. Guay. Mientras lo vais pensando, es que tengo unas cuantas. Pues aprovechen, Dale. expresen sus emociones. Dos, de lo que hablabas... Se pueden enojar conmigo si quieren. Y conmigo también, ¿vale? De lo que hablabas del efecto que se produce en los mamíferos, bueno, es lo que en seres humanos llamamos el utilitarismo, que es que se define como el mayor bien para más gente. La estigmagia. Ajá, bien. Luego, hablaba, ¿sabes? Habrás oído hablar de la teoría del equilibrio de Nash en la economía. No sé si visteis la peli Una mente maravillosa. Sí. Todos, bueno, va sobre la vida del matemático John Nash, que fue premiado con el Nobel por desarrollar su teoría del equilibrio en lo que se conoce como tal la teoría de juegos. Él llegó a la conclusión de que, y en eso superó a las teorías de Adam Smith, del liberalismo más atroz, que en un número de jugadores que no tenían la posibilidad de comunicarse entre sí, jugadores se entiende racionales, en un juego de suma cero, o sea, lo que uno gana lo pierde otro, ¿vale? O sea, es como que todos... habría una solución en la que todos llevarían a cabo una estrategia cooperativa renunciando a su egoísmo de forma Altruista. que la solución total es Beneficiar al beneficio para máximo de todos, individuos. ¿vale? Sí. Y lo que jode esto, y en eso también llegó a esa conclusión John Nash, es el egoísmo, ¿vale? La búsqueda del bien individual. La buena noticia con respecto a la ventaja que nos saca la naturaleza es que los animales no tienen ego, con lo cual por eso ellos llevan más a menudo a cabo ese comportamiento utilitarista. Y por último, en cuanto a lo de demostrar las emociones que hablabas, estoy de acuerdo, pero en parte, y me explico. Demostrar las emociones, ¿vale?, tiene su utilidad. ¿Cuándo? Cuando tiene un probado beneficio utilitarista. En el caso en el que lo dices, el macho alfa, por ejemplo, de la manada, en el que si no muestra sus emociones ante la agresión de otros machos y lo transmuta en amor incondicional, vienen los leones y se lo comen, ahí está claro que tiene un beneficio. Estoy a favor de demostrar las emociones. En un caso individual, por ejemplo, en una pelea de un maestro de artes marciales contra otros agresores, ha quedado claro antes que si uno muestra su ira, varía la frecuencia de ondas cerebrales, entraría en un estado gamma, con lo cual es capaz de manejar mucho menos volumen de información, con lo cual su respuesta va a ser mucho más lenta y mucho peor. Entonces yo ahí sí que estoy a favor, sobre todo cuando además el beneficio de mostrar una emoción, que siempre lo hay, siempre tiene una parte positiva, es enseñarte de ti mismo algo de lo que no eras consciente. Si tú ya eres consciente, y perdona y termino, que me extienda, si tú ya eres consciente de esa emoción que estás sintiendo y eres consciente de lo que esa emoción está tratando de enseñarte de ti mismo, siento ira por determinada agresión, lo que sea, una vez que ya eres consciente, ya ha hecho el efecto, con lo cual podrías transmutarla, no mostrarla y seguir sacando el beneficio de no estar en un estado irascible. Y bueno, el problema es qué haces con tu cuerpo, porque la función de las emociones en la naturaleza es comunicativa y tiene que haber salida y entrada. Pero eso es cuando es para manada. Cuando es para uno mismo, no hace falta que comunicas nada a nadie. Las emociones también son instintivas. Entonces, si tú las quieres racionalizar, estás impidiendo una función natural. En ese sentido realmente no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las emociones deben ser expresadas con respeto, pero debemos ser coherentes con lo que sentimos. Pero si tú ya la sientes, no la estás reprimiendo. Desde el momento en que tú ya eres consciente de ella, no la estás reprimiendo. No es lo mismo sentir que expresar. No es lo mismo. Ya.
pueden complementarse, claro. Dejo con Artur, que tiene una respuesta para ti. Hablando de las emociones, yo estoy también totalmente de acuerdo con Bianca. La propia etimología de la palabra emoción, la E quiere decir hacia afuera, emoción viene de movimiento. Es lo que decía Bianca, en las emociones siempre hay una entrada, hay un input que puede ser provocado por un estímulo interno, que pueden ser nuestros pensamientos, o por un estímulo externo. Hay una entrada y tiene que haber una salida. De todas formas, en ese proceso se dan reacciones bioquímicas y por eso en el organismo, por eso es necesario expresarlas hacia afuera, porque si no se quedan incrustadas en nuestro cuerpo físico. Se pasan del emocional y se quedan en el cuerpo físico cuando no son expresadas. Y la prueba de eso son determinadas enfermedades físicas que son el resultado de la represión de emociones. El resultado de la represión de una emoción inconsciente. No, a ver... Cuando uno es consciente de la emoción, ya no hace falta la expresión, porque ya eres Pero tú consciente. ¿Cómo lo sabes que no hace consciente... falta? ¿Qué haces con el tóxico que tienes dentro? Se puede transmutar. Pero transmutar, defíneme transmutar. Se puede transmutar. Defíneme transmutar. Lo dejas de sentir. Dos emociones dentro de la misma, dentro del mismo rango, ¿vale? Imagínate, pues frío calor, ¿vale? Pues justo e injusto. Bueno, no es una emoción, no es una emoción, no es un buen Estoy ejemplo. hablando de opuestos, ¿vale? Emociones opuestas, ¿vale? Puedes transmutar una emoción en un opuesto. ¿Cómo transmutas, por ejemplo, entonces la ira o la rabia en amor? Alquímicamente. ¿Cómo? No te digo que yo sepa y que te lo pueda explicar, pero te digo, lee Kybalión. Se puede transmutar una emoción en su opuesto. Simplemente, una vez que seas consciente, ya no necesita, ese luchador no necesitaría mostrarle a su enemigo una cara de por lo ira. que estás diciendo, se ve que no conoces la dinámica de las emociones. Antes de que tú seas consciente de que sientes algo, tu cuerpo ya lo está sintiendo antes. Es decir, cuando cuando yo reacciono ante un estímulo con ira, antes de que yo me dé cuenta que estoy enojado, ya estoy generando adrenalina. Eso es una persona inconsciente. Eso es lo que hemos hablado antes. Bueno, no estoy de acuerdo. Si eres cuando eres No sabes cómo funciona a nivel biológico una emoción, no lo sabes. Sí lo sé, sé que Es la que ser mayoría de los consciente de esa casos... emoción implicaría un análisis mental. Eso ya es ser consciente, es etiquetar la emoción, es llamarle, siento ira. Pero lo que dice Bianca, cuando la sientes, tu cuerpo ya está reaccionando ante eso. ¿Entiendes? Porque sientes primero, se da una reacción que va antes de llegar a la mente. Y por eso se llaman algunas de ellas emociones primarias. Para mí, con todo respeto, estás confundiendo ser consciente con racionalizar. Una cosa, las emociones son una información. Ellos son tu guía, simplemente. Entonces, nosotros necesitamos las emociones para saber que si aquello que estamos haciendo en el camino de nuestra vida está de acuerdo con nuestros deseos, con nuestros valores, ya sean sociales, religiosos, cualquier que sea. Entonces, ellos simplemente son una información. Ellos no sirven para nada más sino darte una información de si lo que estás haciendo está de acuerdo con lo que tú eres como energía, como ser. Es solo eso, son una información. Son herramientas de adaptación al medio ambiente. Es decir, una emoción produce inmediatamente un cambio biológico en el organismo, secreción de distintas sustancias. Es simplemente un mecanismo de autorregulación del ser vivo con su medio ambiente. Lo que pasa es que nosotros le damos... las confundimos a las emociones con lo que algunos llaman sentimientos, ¿no? Pero cuando hablamos de emociones, en este caso estamos hablando de un sistema de homeostasis del organismo, un sistema de autorregulación con el medio ambiente. Una cosita, emoción viene de movimiento, ¿no? Lo que acaba de decir Artur. Pero ¿qué pasa? Puede ser extrovertida o introvertida. ¿Vale? Según Atilla, que era un iluminado, que según dicen se iluminó por los tres costados, él habla de cabalgar sobre la respiración.
qué es lo que está diciendo él. Entonces, eso es la alquimia de lo que habla. Claro, pero la Para nosotros- emoción, antes de que tú la puedas cabalgar sobre la respiración, ya ha producido un efecto biológico en tu cuerpo. Claro, pero por Sí, eso, pero yo entiendo. dice que tenía que exteriorizarla. ¿Pero qué Y tiene, es lo que- una pregunta, ¿qué tiene de malo exteriorizar una emoción si la gestionas bien? No, Claro, pero por eso sí. Tú piensas en el maestro. Ahora entiendo O más sea- a lo que se refieren cuando hablan de transmutación. Es decir, claro, yo puedo gestionar esa emoción de una manera u otra. Claro, ¿sí? o sea, Y no necesitas exteriorizarlo. Una vez que eres Ok. consciente de que lo sientes, Genial. no necesitas exteriorizarlo. Fantástico. Porque no te va a crear un pero daño. aparte dicho por justamente el maestro. Bueno, que yo, indica lo que tú disculpame, dices. pero yo no creo en ningún iluminado. Todos somos No, maestros. no, no, pero ¿eh? a lo que me refiero es a que esto, lo de Atilla, es interpretado justamente por Osho, que es el que Otro iluminado. aconseja catarsis. O sea, lo de la catarsis es, lo puso de moda Osho. Curiosamente aprovecho para decir que ahora no recuerdo, no quería exactamente, pero existen varios maestros que precisamente fallecieron con cáncer. Sí. De tanto transmutar emociones. Entonces, es muy curioso porque ellos están ahí realmente para ser expresadas. Y, por ejemplo, en el caso de la rabia, del aire, existen técnicas para expresar esas emociones porque la no expresión emocional provoca, por ejemplo, la ira, enfermedades como cáncer, tumores, ¿no? Porque si lo expresas hacia afuera, te los vas carcomiendo por dentro. ¿no? Son emociones que necesitan ser expresadas. Solo cuando son a nivel inconsciente. Esa persona desarrolla un cáncer porque Mira. no es consciente de la ira que siente. Ok, Si esa persona es consciente de la ira, no tiene por qué romper nada ni pegar a nadie. Dime solo lo siguiente, dime solo lo siguiente. Dime solo lo siguiente que te voy a preguntar. Tú sabes que cuando sentimos ira, rabia, ocurren varias cosas. Hay una aceleración cardíaca, nos ponemos más rojos, ¿no? En la cara, podemos hasta sudar también. Exactamente, o sea, hay una reacción bioquímica. Dime una cosa, ¿tú consigues controlar la emoción bioquímica antes de existir? A ver, tanto él como yo estábamos hablando de un nivel de conciencia. Claro, pero primero necesitas no te estoy sentir esa diciendo que es una emoción. persona normal, pero te digo, en el caso es en el que hablábamos de un maestro, te digo, ante una agresión, si ese maestro, ¿tú crees que ese maestro necesita mostrarle al agresor lo miedoso que está y la ira que siente? No. Hay formas- De hecho, el que es capaz de mantener la calma Ujú. es el que va a responder más Pero rápidamente. hay formas asertivas de expresar las emociones. ¿Hay Hay formas asertivas que no son destructivas de expresar las emociones. Se puede expresar de una forma asertiva, como decía Bianca. Yo puedo decir a alguien, estoy enfadado contigo. Yo puedo decir esto a alguien. Eso no quiere decir que pierdo los papeles, pero estoy expresando algo que siento. Pero de verdad que no estoy en desacuerdo, o sea, solo estoy matizando. No... Es que habla como un guerrero. ¿Hablo cómo? Como un guerrero. Pues va a hablar un guerrero. Un guerrero. Pues va a hablar un guerrero. ¿Sabéis cuál es la mejor forma de demostrar las emociones? El amor incondicional. No hay otra. Pues no. ¿Más preguntas? Sí, sí, sí. Yo le quería preguntar Espera, a Rafael. Quería preguntar si podías explicar brevemente el tema de los chemtrails. ¿Cuál es, ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es el...? Yo no tengo mucho conocimiento, pero sé que algo hacen, algo están haciendo. ¿Por qué lo hacen? Creo que ya sabéis las respuestas a las preguntas, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué intuyes? ¿Es algo para que nos afecte de alguna forma? Para que se levante tu ira y tu miedo. ¿O que enfermemos? Yo os voy a decir una cosa. Cada uno que piense lo que quiera, evidentemente, porque es su ecuación de decisión. No olvidéis nunca que el poder del amor incondicional es el mayor poder que existe en el universo. Da igual lo que os diga. El corto plazo siempre es el que más atrae, ¿verdad? El que más morbo da.
decir, bueno, pues ahora reacción, acción, entropía. Pero pensad una cosa. Si tú tienes la capacidad de poder generar tu propio universo, que lo llevas dentro, no afuera, adentro, comunícate con él. Te pueden hacer fuera daño, pero es un daño social. ¿Sabéis cuándo alguien se hace más daño? Cuando por asumir el beneplácito social se causa a sí mismo daño por no ser feliz. Y tú eres feliz cuando te sonríen, ¿verdad? Y cuando levantas una sonrisa, ¿no? Pues eso no es ni ira, ni odio, ni miedo. Y creo que te he respondido. Perdona, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, en ese caso estoy de acuerdo con ellos. Las emociones son exactamente igual de perfectas. Porque si no, sería decir que el universo hay cosas buenas o malas. Sentir miedo no es malo. Expresar miedo no es malo. Como nada en la vida, no es nada ni bueno ni malo. Perdona. Todo cumple una función, que es enseñarte algo de ti mismo que desconocías. Con lo cual, si de no haber sentido ese miedo no habrías aprendido eso de ti mismo, ¿cómo pudo estar mal sentir y expresar miedo? Perdona, Creo que te voy a responder simplemente que no me parece que la campaña de miedo que están metiendo al planeta, que has dicho tú que sentir miedo que no era malo. No, nada es malo, ni bueno. Pero no me parece por la ventana, a veces la es cantidad malo. de miedo que están metiendo. Claro. Hay cosas buenas y malas. No. Estamos hablando a nivel de las emociones, que ellos en sí no son buenas ni son malas, son una información. El hecho es una cosa es lo que se está emitiendo, pero otra cosa es lo que sentimos. Y eso no hay que catalogarlo como bueno o malo. Es una expresión, simplemente es. Exacto. No es bueno o malo. Es una información. ¿Puedes tener el micrófono? Espera que lo hay. Bueno, yo quería hacer una pregunta acerca del Star Child, que me ha venido a la mente mientras hacías la exposición antes, y me ha parecido que podría ser una hibridación con lo que comúnmente llamamos los grises. ¿Podría ser? Es. Vale, pues contestada mi pregunta. ¿Y tienes certeza de ello? La cuestión es que, de hecho, es así. De hecho, los grises, lo que tú llamas los grises, Sí, lo que comúnmente comúnmente llamamos los grises, evolucionan o son insectos. La cuestión es que ellos, su pensamiento es grupal, es social, ¿vale? Y esto es una reflexión que lanzo aquí. Es que se me pone bien. Todo lo que sean pensamientos grupales, sociales, pensamientos grupales y sociales, genética grupal, social, conductas de miedo, y no insisto, es lo mismo, ¿vale? Es decir, nosotros no somos grises, no lo olvidéis, somos seres humanos. Lo que tenemos es que ser conscientes de lo que somos, y esto es muy importante en esta etapa. Si no somos conscientes de lo que somos, evidentemente podemos elegir ser lo que queramos ser, pero eso es la ecuación de decisión. Volvemos una vez más al mismo punto, no podemos esquivar la ecuación de decisión. Y esto es muy importante. Incluso dentro del libre albedrío, que es el principio universal, el libre albedrío, esquivar la ecuación de decisión es una mala opción, en mi opinión, por supuesto. ¿Vale? Sí, bueno, yo tengo entendido que ellos nos chupan, son vampiros energéticos, ¿no? Son los grises, pero ¿quiénes son los grises? ¿Están en nosotros? Vamos a ver, volvemos una vez más, Aunque saben... otra vez al repite. mismo punto, ¿vale? Y te voy a responder, la ecuación de decisión es tuya. ¿Hablas de los mitocondrias? La ecuación de decisión es tuya. Significa que nadie te puede chupar tu energía si tú no dejas que te la chupen. No sé si me explico.
Hola, yo quería decir que ¿cuál sería la mejor o la herramienta más adecuada para cultivar el amor incondicional? Porque yo oigo mucho hablar del amor incondicional y si tienes a alguien todo el día que te está haciendo la vida imposible, yo no sé cómo se le puede. Verás, yo le voy a dar la vuelta a tu pregunta, pero te lo voy a decir con mi respuesta, ¿vale? Mi respuesta desde mi experiencia personal, claro, es muy humilde, pero es mi experiencia. Verás, cuanto más trabajes el amor incondicional, más intentarán sacarte de tu diferencial. Pero eso no es una amenaza, es una oportunidad. No sé si me explico. Ese amor incondicional. El amor incondicional se cultiva en movimientos, se demuestra andando. Bien. El ser humano tiene una capacidad impresionante de aceptar, de convertir, de transmutar, ¿vale?, la ira en creación. Lo que te puedo decir, y esto te lo digo, bueno, desde mi modesta experiencia, es que es mucho más poderoso, es muchísimo más poderoso el amor incondicional que la ira, el odio o el miedo. Es decir, en el momento en que tú no te dejas llevar del pronto, digámoslo así, en ese momento tú racionalizas y dices, ¿qué siento? Mi sentimiento profundo, humano, no mi instinto animal de supervivencia, sino mi sentimiento profundo. Yo siento ira o siento odio por esta persona que, digámoslo así, me está causando en este momento un mal. Tal vez lo que no te das cuenta es que esa persona se está causando un mal a sí misma. Lo fácil es amar a los que nos aman. Lo complicado y lo duro es amar a los que no nos aman. Ese es el reto. Y no es fácil. No es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero curiosamente no hay otro camino que la energía de los osciladores armónicos, y lo sabemos. O sea, lo que quiero deciros con esto es que ahora mismo a nivel físico sabemos que es más fácil que algo que sea muy denso se quede en tierra y que algo que no sea denso se eleve. Eso lo sabemos todos. Si coges un globo aerostático, sueltas lastre, ¿qué pasa? El globo sube. Si empiezas a llevarte la maleta de la abuela, empiezas a echar cosas dentro, el globo no sube. Y el lastre tiene mucho que ver con las densidades, y las densidades son las pasiones. No confundamos, y esto es muy importante, las pasiones con los sentimientos. No tienen nada que ver. Para empezar, las emociones y los sentimientos nunca son, la ira y el odio no son ni emociones ni sentimientos. Quiero dejarlo muy claro. El que quiera investigar sobre esto, me gustaría que leyera el libro de Antonio Damaso, que se llama El error de Descartes, y habla sobre esto. Es decir, las pasiones y los sentimientos no tienen nada que ver. La pasión es animal. El instinto, ¿qué es? El instinto de supervivencia, animal. El sentimiento, ¿qué es? Humano, profundo, profundo. Viene de dentro. Siente el que venga de dentro. No tengas miedo a ser tú. Y siente y verás como lo que experimentas es bonito, es creación. No es ni pasión, ni odio, ni ira, ni densidad. Y cuando todos los seres humanos sean capaces de hacer eso, de hacerlo así, se acabarán las guerras, se acabarán los problemas. ¿Por qué? Muy sencillo. Muy sencillo. Porque nos comunicaremos no con el módulo prefrontal, razón, sino con el corazón, con el sentimiento. Yo voy a dar una respuesta, complementar la respuesta de Rafa, quizás de una forma tierra a tierra. Soy muy tierra a tierra en estas cosas de las emociones, lo siento. Y mi visión sobre el tema y cómo trabajo con temas de emociones, y contestando a tu pregunta de cómo
transformar pues, determinadas emociones en amor condicional, y habla de una forma muy humana, ¿no? Muy terrenal. Yo solo encuentro dos formas. Una de ellas es, antes de transformarla en amor incondicional, tienes que tener compasión, ¿no? Por quizás entender, comprender por qué aquella persona se comporta o actúa de una determinada forma. A través de la comprensión y poniéndose, digamos, en sus zapatos, quizás puedes comprender por qué actúa así, y a partir de ahí entonces transmutar ese sentimiento. Eso requiere mucha práctica, hay que decirlo, muchísima, porque realmente, y eso también lo decía Rafa, no es fácil del todo, ¿no? La segunda es quizás conociéndote y amándote más a uno mismo, amándose más a uno mismo. Es decir, tú cuando te conoces bien, conociendo tus defectos, tus cualidades, y te amas todo el pack tal y como eres, te comprendes, entonces podrás comprender mejor. Cuando te aceptas a ti mismo, podrás aceptar a los demás. O sea, esa parte de autoaceptación, tanto de tus cosas buenas, digamos, tus cualidades, tus virtudes, como de lo que llamamos nuestras limitaciones o defectos, cuando la aceptamos, entonces nos estamos amando incondicionalmente. Y al hacerlo con nosotros, será entonces más fácil hacerlo con los demás. Pero claro, eso también es otro tanto camino, porque claro, el amarse a uno mismo, la autoestima, es algo que hay que cultivar y permitan una expresión, trabajar no, digamos dedicarse, requiere mucha dedicación y tiempo, ¿no? O sea, de las dos formas, transmutar una emoción de ese tipo hacia el amor incondicional, ya sea a través de la comprensión del acto del otro, o ya sea a través de tu autoaceptación, son procesos que requieren mucho tiempo y mucha práctica de trabajar las emociones, enfadarse muchas veces y bueno, ir descubriéndose a sí mismo, y entonces ya podremos aceptar los demás. Esta es mi visión sobre cómo transmutar una emoción en amor incondicional. Yo te quería expresar una situación, pero es que ya se me ha ido un poco con todo esto, pero espera. Las emociones implicadas desde el cariño, desde el respeto hacia ti mismo y hacia otra persona, ¿no? Hay veces que hay una confrontación. Si tú tienes consideración y procuras no hacer daño a los demás, también tienes que intentar que a ti no te lo hagan. Y cuando percibes que si a lo mejor sin darse cuenta te están haciendo daño, tú sientes dolor y sientes hasta ira, ¿no? Entonces, tienes dos opciones: o callarte y tragártelo, y te lo vas tragando y te lo vas tragando, y eso se convierte en resentimiento y a la larga produce algo peor, o en ese momento intentar comunicarte con la otra persona, que no es, a veces dicen, es que eres una bronca, no, es intentar que ellos comprendan que a ti eso te está haciendo daño, y desde el respeto tú quieres que a ti no te lo hagan, porque tú eso no lo procuras no hacerlo, ¿no? Y es preferible, creo yo, expresarlo y decir, oye, mira, me estás haciendo daño y en ese momento mi cosa está cabreando un montón y no lo vuelvas a hacer, a callarte, que si luego lo puedes transmutar. Una vez que te has enfadado y después te has relajado un poco, dices, bueno, vale, calmo, lo transmuto y eso, vale, se fue, ¿no? Pero creo que es mejor expresarlo porque te conocen mejor y tú te sientes hasta un poco más en tu sitio, ¿no? No tanto aguantar, no sé expresarme bien, pero vamos. Ya has expresado, como que es un comentario, no una pregunta, ¿no? No, quiero decir que las emociones es mejor si en el momento las sueltas de una forma tampoco muy violenta, pero que tú expresas que eso a ti te está haciendo daño. Es lo que hablábamos antes de comunicar asertivamente. Claro, que es una forma de comunicarte y que a la larga implicará que en el futuro haya también menos agresiones, ¿no? Porque ya te van conociendo, pero si callas y callas y callas. Eso también implica un proceso de aprender a comunicar. Ahí. O sea, todo obedece a determinados procesos y eso también es un... Claro. Hola. Hola. Perdón, pero como siento que esto es interactivo, pues... Vale. Yo lo siento y lo digo con todo el respeto del mundo, pero la gente no acaba de entender lo que es amor incondicional. Y lo explico. Amor incondicional es sin condiciones. Aunque suene como muy obvio, quiere decir amar exactamente lo que pase, aceptando que es perfecto.
¿vale? Y entendiendo que simplemente es la mente dual del ego del observador en cada espacio-tiempo concreto el que interpreta los sucesos como favorables o desfavorables y así emite un juicio de bueno o malo, pero el universo es, y es perfecto, porque si no estaríamos cayendo en la trampa de la dualidad y de juzgar el plan divino. ¿Vale? Entonces, incondicionalidad es todo es perfecto. Y si entendemos que todo lo que nos sucede nos pasa de forma perfecta para que entendamos algo de nosotros mismos y del funcionamiento del universo que desconocíamos, jamás, si entendiéramos eso, catalogaríamos las cosas como malas o injustas. ¿Vale? Solo hay que abrir la perspectiva, ponerse en el lugar del otro o abrir la perspectiva y hablar desde la conciencia de unidad. Pero para eso hay que trascender el nivel ego de conciencia, que eso, en la mayoría de las veces, no lo hacemos. Que sepa que estoy muy orgulloso de que haya entendido. Esto muchas veces se dice, ¿no? ¿Qué parte de lo que he contado no se ha entendido? No es mío, Es no es una mío, cosa todo es conocimiento entenderlo revelado. y otra sí. No tengo mérito. Pues enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Hola, buenas noches. Aquí. Dos cuestiones muy sencillitas para Rafael. La primera es, a mí me gustaría saber tu opinión sobre lo que dicen de que el ser humano a lo largo de la historia ha sido modificado genéticamente por inteligencias superiores. Y otra, ¿qué opinas de la teoría de la Tierra hueca? A ver, primera cuestión. Yo, en el tema de intervención, estoy de acuerdo con una teoría que además me gusta. ¿Por qué? Pues porque dentro de las teorías que hay actualmente a nivel científico es la más completa, que es la que se llama diseño inteligente. Es decir, hay evolución asistida, digámoslo así. Es decir, ha habido intervenciones, no intervención, sino intervenciones múltiples a lo largo de la evolución. Y os lo pongo, y te lo voy a poner como un ejemplo para que lo entiendas. Cuando tú cocinas, pones los ingredientes e intervienes en determinados procesos y luego esos procesos evolucionan. Es decir, la cocción es una evolución, pero tú echas los ingredientes para que evolucionen, ¿no? Y al final sale lo que es el plato. Un poco, por poner este símil, creo en esa teoría, ¿de acuerdo? La segunda cuestión. A ver, yo no creo que la Tierra sea hueca. ¿De acuerdo? De hecho, creo que simplemente la Tierra tiene un núcleo. Si no tuviera un núcleo no podría estar activada, es decir, no podría estar orbitando. Pero en lo que sí creo es que, volvemos una vez más, existen estados intermedios de la materia. O dicho de otra forma, ese núcleo en sí mismo puede cambiar, puede variar en su estado a nivel cuántico y, bueno, pues puede generar, digámoslo así, una mitosis, igual que las células. Las células sabéis que se reproducen por mitosis. Y la Tierra, pues, se parece mucho más a una célula de lo que pensamos. Esa es un poco mi opinión. Quería que me quedé un poco en duda con lo del niño de las estrellas. Es que si se han encontrado vestigios actualmente en algún humano de alguna mezcla con eso que se ha descubierto. Bueno, creo que os he explicado, os he expuesto un vestigio. De momento tenemos el vestigio, no hay otro. A ese nivel, me refiero, de desarrollo y de análisis científico. Pero basta una sola evidencia de ese nivel para poder afirmar claramente que si hay una evidencia empírica obvia, es porque hay más que no son evidencias empíricas en la medida en que no se han podido documentar, pero valida el hecho de pues que ha habido hibridación, si lo quieres llamar así.
esta evidencia está ahí, es decir, es empírica. Quien quiera la puede consultar. El hecho de que no tenga un reconocimiento oficial, bueno, también quiero que sepáis que nada de lo que actualmente tiene una evidencia empírica y se sale de los cánones, digámoslo así, estrictamente cartesianos, tiene reconocimiento oficial, ¿de acuerdo? Es decir, no busquéis la ciencia en el reconocimiento oficial. El niño, os lo recuerdo, nace científico. Cuando eras niño aprendiste a gatear, luego aprendiste a hablar, y todo eso es científico. A medida que te vas haciendo más mayor, dejas de ser científico y te conviertes en práctico. Pues lo que tenemos es que intentar no dejar nunca de ser científico. Solo una cosita para las personas que vienen mañana al taller de autoestima, hacer posible el espejo que traigan que sea aproximadamente con 10 por 15, más o menos. Si es más grande no pasa nada. Espero que no sea un espejito pequeñito que pues es de bolsillo, hay que sea una cosa un poco más grande, ¿de acuerdo? Gracias. Y nada, y hasta mañana.